Hola, profe. Hola chicos, Profe. ¿cómo andan? Bien. Hola, profe. Hola. ¿Todo bien? Profe. Bueno, lo último que habíamos visto era, habíamos estado hablando la clase pasada sobre todo lo que era el sistema renal. Habíamos visto bueno, todo lo que era la anatomía del riñón. Después estuvimos viendo un poco la unidad filtradora que tiene el riñón, sí, le dimos un nombre, la denominamos nefrona. Y estuvimos viendo entonces por qué estaba compuesta la nefrona, ¿sí? Primero vimos que estaba compuesta por una estructura denominada glomérulo, que contenía todo como el ovillo capilar formado a partir de la arteriola aferente renal. Ahí vimos un poco cómo era el pasaje de fluido desde el ovillo capilar hacia la primera parte de los túbulos renales, denominado túbulo contorneado proximal. Después entonces vimos qué pasaba en el túbulo contorneado proximal, que se reabsorbía. Después vimos qué pasaba en el asa de Henle, tanto en la porción descendiente como ascendente. Después hablamos del túbulo contorneado distal, vimos que se reabsorbía, y después hablamos un poco del túbulo colector. Con respecto a el asa de Henle, les dije que acá se encontraba este sistema, que lo habíamos denominado sistema contracorriente, justamente porque teníamos a ambos lados, ¿sí? O sea, habíamos visto que formaba parte del sistema contracorriente el asa descendente y el asa ascendente, ¿sí? Que justamente tenía la dirección del flujo urinario contrario, por eso contracorriente, ¿sí? La corriente del flujo en esta porción de la asa es hacia abajo y en esta porción es hacia arriba. Y no solamente eso, sino que en el asa descendente de Henle, que era finita, era permeable al agua, solamente íbamos a reabsorber agua, no íbamos a reabsorber en este punto iones. Y contrariamente lo que pasaba en la parte ascendente, que era impermeable al agua y que en este punto solamente íbamos a reabsorber iones y no agua. De esta manera entonces, a lo largo de todo el túbulo, la tonicidad del líquido que iba en el interior iba cambiando, ¿sí? Al principio teníamos un líquido isotónico, luego como solamente podía salir agua, comenzaba entonces a volverse de isotónico, pasaba entonces por una parte hipotónica a una hipertonicidad, y luego
cuando ascendía, esa hipertonicidad descendía a hipotonicidad porque teníamos la salida de iones, ¿sí? Bien, entonces en el túbulo contorneado distal teníamos un líquido hipotónico, ¿sí? Y luego en el túbulo colector continuábamos con esta, cambiaba, perdón, a hipertónico porque acá teníamos la reabsorción de agua, pero exclusivamente de la mano de las hormonas. Bien, todo esto más o menos vimos la clase pasada, era como un montón. Pero está todo en la guía, paso por paso explicado, si ustedes lo quieren leer de ahí, si no tienen, bueno, las clases que yo se las grabo y bueno, las pueden volver a ver. Lo que sí les dije del sistema contracorriente, que no hacía falta ahondar mucho en este sistema, en lo que es el concepto, ¿sí? Más que nada que tengan en cuenta dónde está, qué porciones del sistema tubular incluye, ¿sí? Por qué se denomina contracorriente, ¿sí? Más o menos esos datitos que, nada, como para que tengan ustedes ahí en cuenta si se los preguntan. Bien, entonces lo otro que íbamos a ver en esta clase, que lo habíamos cortado, era lo que venía a continuación, que es acerca del aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Entonces, acá nos habíamos quedado nosotros, ¿sí? Nosotros habíamos hablado un poco, cuando yo les dije en el túbulo contorneado distal, les había contado que había una porción que se denominaba, bueno, vamos a verlo, yo les dije, bueno, esto no le den bola ahora, pero después lo vamos a necesitar como tener en cuenta. Acá, ¿se acuerdan? En el túbulo contorneado distal, yo acá les había nombrado, lo más importante que encontramos en el túbulo contorneado distal, aparte de las características estas que les había comentado, es que encontramos esto, que se denominaba mácula densa, ¿sí? Que era uno de los componentes del aparato yuxtaglomerular. Que esto les dije, bueno, nada, se los nombro, pero no, o sea, lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto es lo que vamos a retomar ahora, ¿sí? Entonces ya vamos a ver que el aparato yuxtaglomerular está formado entonces, o una parte de él va a estar en esta zona donde, ¿se acuerdan que yo iba poniendo una nenita que iba caminando? Bueno, este es el túbulo contorneado distal, ¿sí? Acá está justamente la arenita. Parte entonces del aparato yuxtaglomerular está acá y se denomina mácula densa específicamente a estas células que están acá, sobre este túbulo. Entonces vamos a verlo. Bien, entonces, el aparato yuxtaglomerular, como les adelanté la clase pasada, está formado por la mácula densa que se encuentra en el túbulo contorneado distal. También está formado por las células yuxtaglomerulares, ¿sí? O sea, está formado por estas dos principalmente grupos de células, las yuxtaglomerulares que se encuentran en la arteriola aferente y por las células de la mácula densa que se encuentran en el túbulo contorneado distal, ¿sí? Esos dos son los grupos celulares que ustedes tienen que acordarse para definir el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Entonces, el aparato yuxtaglomerular participa o tiene como finalidad la regulación de la presión arterial, PA es presión arterial, y está formado por dos grandes grupos de células. El primero que ya vimos, que era que se encontraba en el túbulo contorneado entonces distal y se denominaba mácula densa, que viene en la siguiente diapositiva, y este primer grupo de células, que es el que se describe en esta diapositiva, que son las células yuxtaglomerulares, que se encuentran en la arteriola aferente, ¿sí? Son un grupito de células que están ahí. No significa que la arteriola aferente está 100% compuesto por estas células, porque ya vimos que no, vimos que están compuestas por células endoteliales, células planas, ¿sí? Que estaban fenestradas, o sea, todo eso lo tiene la arteriola aferente, que es lo que ya vimos. Pero en su recorrido tiene como un acumulito, una zona donde hay células diferentes que son denominadas de esta manera porque forman parte de este aparato, ¿sí? Bueno, estas células diferentes, este acumulito de células distintas,
que forman parte del aparato yuxtaglomerular y que por eso se denominan células yuxtaglomerulares. ¿Qué hacen de distinto? Bueno, esto, secretan una enzima, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos enzimas? Que eran estas proteínas que tenían una actividad biológica diferente con ya sea actividad catalítica o anabólica. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso en la primera parte del año? Bueno, entonces las células yuxtaglomerulares, que son células, un acumulito de células diferentes que se encuentran en la arteriola aferente, tienen la función de secretar renina, que es esta enzima, ¿sí? Y acá cuando lean la guía van a ver como una definición de renina que está errónea. Quédense con lo que ven en esta diapositiva. La función entonces de la renina entonces es una enzima que se secreta según la cantidad de sangre que llega al riñón, ¿sí? Entonces es por eso que este acúmulo de células va a estar en la arteriola aferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente van a censar la cantidad de sangre que está circulando por la arteriola aferente. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Si este acúmulo de células, que son las células yuxtaglomerulares, que están en la arteriola aferente, detectan que hay poca sangre que está llegando al riñón, ¿sí? ¿Por qué? Porque el flujo o la cantidad de sangre que está conteniendo dentro de la arteriola aferente es poca, ¿sí? Lo que van a intentar hacer es aumentar la presión arterial y esto lo hacen secretando esta enzima, ¿sí? Entonces, fíjense lo que tienen acá. Disminuye el volumen de sangre que llega al riñón, ¿sí? ¿Por qué puede estar pasando esto? Puede estar pasando esto porque el individuo se está desangrando, ¿sí? Si yo me estoy desangrando, la cantidad de sangre que me llega al riñón va a ser menor. ¿Por qué? Porque la estoy perdiendo, está saliendo fuera de mi sistema, ¿sí? Me corté, tuve un accidente porque ya es como algo masivo, o por ejemplo, no sé, estoy en un trabajo de parto o alguna situación así que me genera una hemorragia. Bien, disminuye entonces la sangre que tengo en todo mi sistema y por lo tanto también a mi riñón le llega menos sangre. Entonces, frente a esta situación, una hemorragia, el individuo, estas células yuxtaglomerulares detectan que hay menos sangre que está llegando al riñón porque hay menos sangre que está circulando por la arteriola aferente, entonces secretan renina. ¿En qué otra situación estas células van a censar que hay menos sangre llegando al riñón? Cuando el individuo tiene una presión arterial sistémica, o sea, de todo su organismo, alta, ¿sí? Bien, ¿qué pasa acá? Tengo la presión arterial alta en todo mi sistema. Eso significa que el calibre de mis arterias, ¿sí? Mis arterias, por ejemplo, están contraídas, o sea, el calibre es menor, ¿sí? Porque tengo presión arterial alta, ya sea por cual sea la situación, ya sea una situación fisiológica, o sea, un individuo que sufre una hipertensión crónica, ¿sí? Patológica, ya estamos hablando. Entonces, si tengo una presión arterial alta, es otra de las situaciones en las cuales estas células van a detectar, ¿sí? Que hay poca sangre llegando al riñón y por lo tanto secretan renina, ¿sí? Pero en este caso no hay poca sangre llegando al riñón porque me estoy desangrando, porque mi sistema tiene poca sangre y la estoy perdiendo, sino porque tengo presión arterial alta, ¿sí? Es como dos situaciones re distintas, ¿sí? Y que me van a desencadenar al final productos distintos. Entonces, sea cual sea estas dos situaciones, lo único que estas células saben es lo que está pasando ahí, lo único que pueden ver es lo que está llegando al riñón. Y ellas ven que llega poca sangre, no les importa por qué. A nivel sistémico, o sea, a nivel global, el individuo puede estar desangrándose o puede tener presión arterial alta. Pero ellas van a responder de la misma manera, secretando renina, que como les dije, es una enzima, ¿sí? Como toda enzima, como toda proteína que tiene esta capacidad de hacer, o sea, cortar determinadas moléculas, hacerlas más chicas o hacerlas más grandes, ¿sí? Lo que va a hacer es modificar si esta molécula que se denomina angiotensinógeno, ¿sí? Que es simplemente una molécula que se encuentra en el hígado, ¿sí?
Entonces esta enzima corta al angiotensinógeno, ¿sí? Y cuando lo corta, a este angiotensinógeno modificado por el corte de esta enzima se denomina angiotensina 1, ¿sí? Bien. Esta angiotensina 1, esta molécula que es el producto del corte por parte de la renina del angiotensinógeno, ahora entonces, o sea, va a ser el blanco de otra enzima, va a ser el reactivo de otra enzima que se denomina enzima convertidora de angiotensina, la ECA, que esta enzima se encuentra a nivel pulmonar. Entonces la angiotensina 1 sufre un corte, ¿sí? Como el angiotensinógeno sufrió un corte por parte de la renina y pasó a denominarse de esta manera. Ahora la angiotensina 1 sufre un corte por esta enzima que se produce a nivel pulmonar principalmente, y ahora se pasa a denominar de esta manera, angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es la causante del aumento de la presión arterial, ¿sí? Bueno, ustedes capaz conocen a un fármaco denominado enalapril, ¿sí? O un grupo de fármacos, una familia de fármacos denominados IECA o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o inhibidores de la ECA, que justamente lo que hacen es inhibir esta enzima, ¿sí? Entonces, para, por ejemplo, individuos que tienen presión arterial alta crónica, se les da este fármaco que se denomina enalapril, que lo que hace es bloquear este sistema en este punto. Entonces, si yo bloqueo a esta enzima, por más que mi riñón esté secretando renina como loco, porque dice, me está llegando poca sangre al riñón, y por más que haya angiotensina 1 generándose, porque tengo renina y tengo angiotensinógeno, nunca esta angiotensina 1 va a llegar a ser angiotensina 2, que es la única causante del aumento de la presión arterial. Esta no puede aumentar la presión arterial. Tiene que sí o sí clivarse, cortarse por esta enzima para lograr este efecto. Entonces, si yo bloqueo esto, nunca voy a tener generación de angiotensina 2 y por lo tanto la presión arterial no va a aumentar. ¿Sí? Fíjense que al descontrolarse, al generar una enfermedad como es la hipertensión, este sistema está totalmente retroalimentado. Porque fíjense, si yo ya tengo una presión arterial alta, todo este sistema se va a poner en marcha y me va a aumentar aún más la presión. Y así se genera como un círculo vicioso, ¿sí? Entonces es por eso que es importante conocer el sistema para poder idear una estrategia terapéutica como es esta, bloquear a esta enzima para que no se me genere angiotensina 2 y por lo tanto no generar el mayor aumento de la presión arterial, sino no alimentar ya un sistema que está funcionando de manera patológica. ¿Sí? Profe, Sí, pero el angiotensinógeno sí se sigue produciendo, pero lo que no se produce lo otro, lo de claro, angiotensina 1, pero la enzima va a estar, exacto, pero no se va a producir todo ese ciclo. exactamente. Todo esto, o sea, el ciclo se bloquea en este punto cuando yo tomo mi enalapril. Creo que es acá. Uy, bueno, malísimo lo que puse. Pluma. Acá, cuando yo tomo enalapril es cuando se me bloquea. Esto se me bloquea acá. Todo esto se sigue produciendo, se sigue produciendo, se sigue produciendo. Todo esto se sigue sensando, estas siguen andando. Pero cuando yo tomo mi enalapril, acá terminó este ciclo. Y esta angiotensina 1 no puede aumentar la presión arterial. Sí o sí tiene que sufrir la ruptura, el corte por esta enzima para generarse esta angiotensina 2, que es la que me termina subiendo la presión arterial. Entonces, al tomar enalapril, yo bloqueo acá, en este punto, ¿sí? esta Sí, sí. cascadita y no retroalimento el ciclo ¿sí? No, se disminuye la presión arterial. O sea, se Claro, normaliza. lo bloquea. Exacto. Acá me dice que Mariana había levantado la mano. Bueno,
Esto se los cuento yo como para que ustedes sientan alguna relación con lo que estamos estudiando, con el curso, con lo que laburan, ¿sí? Yo no les voy a preguntar cuál es el mecanismo de acción de los IECA o del enalapril. O sea, me gusta que ustedes lo sepan para que entiendan el fundamento de lo que, de cómo actúan los fármacos. O sea, es como para que ustedes sepan. Con que ustedes sepan que el aparato yuxtaglomerular participa de la regulación de la presión arterial, está formado por células yuxtaglomerulares y células de la mácula densa, que lo vamos a ver en la próxima diapo. Y que las células yuxtaglomerulares son las que secretan renina, que es una enzima que permite el pasaje de angiotensinógeno a angiotensina 1, y esta angiotensina 1 luego pasa a la 2, ¿sí? Angiotensina 2, y este es el que es la molécula que aumenta la presión arterial. Nosotros ya hasta acá estamos cumplidos, como esta materia que es anatomía y fisiología, cumplimos hasta acá. Esto es como un bonus track que yo les traigo como para que ustedes puedan entender, qué sé yo, un poco las cosas como más profundas y le den un poco de sentido a, bueno, ¿para qué necesito saber cómo aumenta la presión arterial? Porque si yo lo sé, yo ya sé cómo bajarla, sé cómo normalizarla, ¿sí? Es como la idea de esto. Ah. Bien. ¿Qué más? Entonces yo les dije, entonces, el aparato yuxtaglomerular está formado por dos grupos de células. Les conté de las células yuxtaglomerulares que se van a encontrar entonces en la arteriola aferente, y lo único que van a estar haciendo ellas es censar cuánta sangre llega al riñón. No le importa lo que pasa antes del riñón, después del riñón, no le importa eso. A ellas solo dicen, ah, listo, me llegó una buena cantidad de flujo, estoy joya. Ay, me está llegando poco flujo, libero renina. No le importa por qué llega poco flujo, si es que la persona se desangra, si tiene presión arterial alta, no le importa. Ellos solamente son como que tienen visual, o sea, un campo de visión determinado, que es esa, la cantidad de flujo que llega a la arteriola. No le importa otra cosa. Entonces, este aparato no solamente tiene este grupito de células que solamente miran ahí, sino tiene otro grupo de células que miran hacia otro lado, que son las células de la mácula densa, que como les dije, es como una de las cosas más importantes que tiene el túbulo contorneado distal, ¿sí? Bien. Este grupo de células, que son células, o también es un acúmulo de células distinto, ¿sí? Que está en una porción del túbulo contorneado distal, que cumplen una determinada función, son como un grupito de células diferentes. Bueno, ¿qué hacen estas células? Como les dije, miran hacia otro lado. ¿Hacia dónde miran? Hacia lo que está adentro de la orina, ¿sí? Tenemos las células, entonces, del aparato yuxtaglomerular formadas por dos grupos de células. Las células yuxtaglomerulares que miran hacia lo que está dentro de la sangre y las células de la mácula densa que miran hacia lo que está adentro de la orina, ¿sí? Es como un doble chequeo. Entonces ellos ahora no importa lo que está pasando en la sangre, no importa si las células yuxtaglomerulares se activaron, esa parte no pasa, no pasa. Lo que más les importa es qué hay adentro del líquido que está formándose y que después al final cuando lo excretemos se denomina orina, pero bueno, para estar más, para entenderlo más, yo le voy a decir orina, ¿sí? Pero sepan que no se llama per se orina en ese punto. Tienen que todavía recorrer todo. Entonces, estas células lo que hacen, ¿sí? Es mirar lo que hay, la orina que se me está formando, ¿sí? Entonces ellas lo que detectan es qué niveles de sodio, cloro y potasio, ¿sí? ¿Qué niveles de estos iones tengo en este líquido de futura orina o en esta orina que se me está formando, ¿sí? Entonces, ellas miran hacia otro lugar, justamente están en el túbulo contorneado distal porque miran hacia adentro del túbulo y lo que dicen es, ah, esta orina que está pasando, ¿sí? Por mis narices, tiene una gran cantidad de sodio, cloro y potasio, o tienen una baja cantidad de sodio, cloro y potasio, y ellas actúan en base a esa cantidad
de iones que tiene esta orina, ¿sí? ¿Y cómo actúan? Actúan justamente induciendo la liberación de esta enzima nuevamente, ¿sí? Entonces, fíjense lo que les dice acá. Las células de la mácula densa, como les dije, se encuentran ahora en el túbulo contorneado distal. Lo que van a censar son niveles de sodio, cloro, potasio, es decir, de los iones, que hay en el líquido dentro del túbulo, es decir, en la orina formante. Cuando la concentración es baja, ellos van a inducir la liberación de renina. ¿Qué significa entonces que la concentración de estos iones sea baja? Significa, por ejemplo, que la sangre, ¿sí? O sea, es directamente proporcional a que la sangre tiene estos iones bajos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una orina, generé una orina con baja cantidad de iones, es porque por la sangre que llegó al riñón se filtraron pocos iones porque ya per se tengo pocos iones en mi sangre, ¿sí? Es como que ellas entienden eso directamente. Dicen, tengo una orina que tengo bajos los iones, es porque mi sangre ya tiene bajas iones. ¿Y por qué me puede estar pasando esto que tengo baja cantidad de iones en mi sangre? Y justamente porque me estoy desangrando, por ejemplo, ¿sí? O también, ¿sí? Porque tengo una gran cantidad de líquido que ingresé a mi cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tomé en excesiva agua, por ejemplo, ¿sí? Tengo como una dilución de mi sangre. Bueno, eso es otra situación. Pero veámoslo mejor como una hemorragia, ¿sí? Si yo tengo una hemorragia, estoy perdiendo sangre, por lo tanto la sangre que está llegando a mi riñón tiene bajo todo, ¿sí? Y una de las cosas que tiene son bajos estos iones y por lo tanto se va a filtrar menos cantidad desde el glomérulo hacia adentro del túbulo, menos cantidad de iones, y por lo tanto la orina que yo voy a generar es una orina con menos cantidad de iones. Es por eso que las células de la mácula densa van a ver que estos iones son bajos, y entonces lo que van a inducir es el mismo mecanismo, ¿sí? que desencadenan las células yuxtaglomerulares, que tiene como objetivo aumentar la presión arterial. ¿Sí? Son como las dos, o sea, es como un doble chequeo. Una cosa está de la mano de la otra, pero un grupo de células mira hacia lo que está dentro de la sangre, o en realidad el flujo sanguíneo, y el otro grupo mira hacia adentro del túbulo, mira hacia la orina formante, ¿sí? Ambos dos, sí, Quizás te voy a hacer una pregunta, pero quizás es una estupidez, pero no pasa viste que a nada. veces te dicen que perdés potasio por la orina. ¿Qué es lo que no estaría funcionando en esto? Si lo sabés, No, no sé si entiende la pregunta. en realidad eso va a estar más de la mano de la parte hormonal, que lo vamos a ver la clase, no, lo vamos a ver esta clase, pero era, o sea, en el seminario que viene, que es esta clase. Está bien. Pero justamente hay diuréticos, también llamados ahorradores de potasio, porque van a estar modificando, perdón, más otra parte de los túbulos, ¿sí? Porque hasta ahora nosotros no vimos nunca, vimos algunos lugares donde hay canales de potasio, ¿sí? Justamente los iones se mueven a través de estos canales, y si yo, por ejemplo, con un diurético bloqueo uno de estos canales para, porque con todos estos iones también siempre vienen de la mano agua, ¿sí? Excepto que Sí. justo la zona sea impermeable al agua. Entonces hay ciertos diuréticos ahorradores de potasio porque justamente lo que hacen es, por ejemplo, inducir la no reabsorción de agua sin permitir la liberación de potasio por parte de la orina, ¿sí? Pero bueno, Ujú. ahora lo vemos. Yo Sí, había visto, por las dudas, que la aldosterona lo que hacía era reabsorber sodio y elimina potasio, pero la Justamente. plerenona, que es el diurético creo que se utiliza en esa parte, lo que va a hacer es inhibir la reabsorción de sodio para ahorrar potasio. Entonces ahí
evitás Perfecto. que se elimine el potasio. Excelente. Es tal cual. Ahora igual vamos a ver un poco de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo vemos ahora en el semi que viene. Bueno, nada. A ver qué más tenía acá. Bueno. Bueno, justamente acá les daba como una introducción a lo que viene ahora, que es o sea, la pata que nos está faltando es, o sea, nosotros habíamos visto en el túbulo contorneado distal, habíamos como adelantado que tiene una parte gobernada, ¿sí? Donde la reabsorción está gobernada por hormonas, una parte solamente, y el túbulo colector, que es el túbulo más ancho, es el último, el que está todo formando parte de, o sea, el que desemboca en los uréteres, ese está, su reabsorción, que es justamente, como lo decíamos recién, está gobernada exclusivamente por hormonas, ¿sí? Si el túbulo colector hay reabsorción de agua solo si tengo la acción hormonal, ¿sí? Todo el resto de los otros túbulos que vimos y demás no tienen una gobernación exclusiva por hormonas, ¿sí? Los canales están ahí y funcionan según si tengo hipertonicidad, hipotonicidad, ¿sí? Como vimos en la primera parte del año, ¿sí? Los iones y el agua se iban a mover de esta manera. Bueno, acá no, la regulación es más fina, ¿sí? En lo que vamos a ver ahora, la regulación es por parte de hormonas, ¿sí? Y eso significa que está de la mano de muchas cosas como alimentación, emociones, ¿sí? Principalmente, porque, por ejemplo, el estrés va a modificar estas hormonas y nuestra orina o nuestra funcionalidad renal va a ser modificada, ¿sí? Nosotros cuando estamos en una situación de peligro, básicamente corremos y nuestro organismo no va a estar pensando en generar orina, va a desembocar en otras cosas su atención. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Generando determinadas hormonas que nos van a bloquear estos mecanismos, ¿sí? Bien. Nada, esto es como para una intro de lo que viene. Sé que el tema es medio complejo, por eso capaz... volví a compartir lo mismo que estoy compartiendo ahora. Capaz que está bueno que si pueden leerlo o volver a escuchar las clases, me parece que amerita. Pero bueno, eso es algo personal y sé que... Yo que estoy media atrasada, estoy media perdida también. Ay, bueno, igual obvio que pueden Sí. preguntarme lo que quieran. Tengo que ponerme sí o sí, mirar la clase anterior no pude estar y nada, se me hizo un choclo ahora. Ay, no, bueno. Bueno, si no, fíjate en esta, que capaz es como más independiente, no es tan independiente, pero capaz que vamos a enfocarnos como en temas más nuevos. Pero bueno, por eso a mí me pareció como súper importante terminar la clase y mandárselas. Yo se las mandé ya el martes pasado mismo, las grabadas, así, nada, porque me parece que capaz van a estar medios perdidos con el tema. Pero bueno, capaz Sí, no. tengo que ponerme sí o sí al día, ponerme a escuchar, pero bueno, estuve media complicada estos días. No, obvio, ustedes o sea, tranqui, o sea, falta y se acuerdan que ustedes tenemos todas las instancias de repasos y todo eso, las seguimos teniendo y bueno. Pero bueno, está bueno que entiendan estas partes, así las van incorporando. Bien, entonces ahora vamos a este seminario que es el seminario per se de esta clase, que es el último de lo que es la regulación de la presión arterial, ¿sí? Bien. Acá sí solamente vamos a ver, vamos a poner el enfoque en todo lo que es la parte hormonal, ¿sí? Vamos a ver
bien 2 hormonas, una de las cuales va a ser ampliada, o bueno, también van a tomar bastante información de este seminario aquellos que les toque en la parte de endocrino, antidiurética, ¿sí? Así que vamos a ver antidiurética y vamos a ver el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que una parte ya la acabo de dar, ¿sí? Cuando vimos justamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, vimos ya renina y angiotensina, ya esa parte como que la tenemos. La vamos a repasar y vamos a incorporar la última pata, que es esta aldosterona, que es una hormona. Bien. Profe, ¿vos ya hiciste los sorteos? Esos que había que hacer. No. Yo también estuve perdida. La semana pasada también estuve re complicada y no pude estar. No hice ningún sorteo. Si quieren ahora lo hacemos ahora cuando terminamos. Y si es que quieren hacer sorteo, capaz les gusta más dividirse. Yo no tengo drama. Pero bueno, No, sorteo, profe. bueno, listo, hacemos sorteo. Sorteo de los temas, ¿no? O sea, los grupos se Sí, suponen que... los grupos son los que ustedes pusieron. Listo. Bueno, entramos con el mismo link. Entonces, vamos a desarrollar como les dije, ¿sí? Vamos a tener esa introducción, que es básicamente un repaso de lo que ya estuvimos viendo, que ya igual lo repasamos. Vamos a hablar de esta ADH, ¿sí? Que es esto sí es importante, ustedes en endocrino, las hormonas tienen un nombre, obviamente, pero también tienen una abreviatura de siglas. ADH, por ejemplo, es las siglas específicas de la hormona antidiurética, ¿sí? Si ven, también las letras que se utilizan son esas, ¿sí? Hormona, siempre H,